Bueno amigos, estoy en operación cabeza de vaca. Estamos tratando de me lo cocinaron en un horno de barro. Bueno, ya he sacado parte de acá, ¿ven? Esto es la lengua, no, miento, esto es parte de la quijada, pará. Acá está la lengua y acá está el vino. Bueno, estamos en plena operación. Esto todavía no se ha terminado de cocinar. Aparentemente falta, para mi gusto, ¿no? Le falta. Entonces, estoy sacando todo lo que es la carne de la quijada, de la vaca, de la cabeza de vaca. Así que hoy estuve más o menos ocupado en estos menesteres. Por eso no estuve ahí. A mí esto me lleva bastante el poder cortar, ¿lo ven? Esto es parte de la quijada y acá esto es el ojo. Está riquísimo. Ojo de la vaca. Hay mucha... ¿Sabes por qué está medio duro esto? Va, duro no. Me cuesta un poco sacarlo. Porque le faltó un poco de cocer un poco más. Un poquito más. Pero no importa, porque yo lo hago después acá. Lo paso a la parrilla, al horno de la cocina o al microondas. ¿Me entiendes? ¿Cuál? Esto está especial. Tengo hasta mañana. Me va a llevar un buen rato todavía. Falta todavía abrir acá. Mirá. Acá. Y comerme los sesos. Bueno, amigo. Salud. Son tanto como las 19:25 de la tarde, hoy sábado.
Estamos dándole un poquito al vinito. Y esto es una parte, la previa. Esto es previa. Falta, a la noche le vamos a pegar más duro con otro asado. Un asadito más grande. Yo me quiero comer el ojo de acá. Y esto no me sale. Ahí está. Ahí estamos. Déjame ver. Déjame ver. Acá está. ¿Ven? Este es el ojo de la vaca. Esto está espectacular, ¿ves? El ojo, los sesos, la lengua, la quijada. De 10. Esto me salió, ya te digo, si un peso argentino es un peso 80 mexicanos, esto me salió 50 pesos, vendrían a ser ¿cuánto? Acá la cuenta. Un peso argentino es un peso 80 mexicano. 50 pesos me salió la cabeza. La lengua sola sale más de 60. Hasta acá llego. Pará. Salud. Después continúo porque si no, no va a ser, no quiero hacer muy largo el video. Está rico el ojo. Asco le tengo al frasco, dijo uno, ¿no? Salud, Guay. Salud, Cristina. Salud, Hugo. Cuando venga, te hago un asado, Hugo, ¿lo sabés? A ver quién más, César. Zapata, todo lo que me estoy acordando. Axel. Bueno, para vos, Guay, Kaiser. ¿Quién más? Carlos. Graciela. Vodka. Lo que siempre está en Morocco. Salud. Ahora sí voy a cortar y lo vamos a pasar ahí a... Te lo mando, Quay, y de ahí lo ves. ¡Asco le tengo al frasco! Hasta luego. Radio Omni. Comodoro Rivadavia, Patagonia con una cabeza de vaca. Papita para el loro. Nos vemos. Cambio, cambio.